Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando por el canal 38 de Claro TV y por los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, también en las páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy vamos a continuar hablando de política, la situación política en República Dominicana y el tema de la corrupción que ha afectado a una parte de los partidos políticos tradicionales y qué papel le corresponde a la oposición, sobre todo a esa oposición que está vinculada a la izquierda revolucionaria en República Dominicana. Tendremos dos distinguidos invitados, a Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo, y a Virtudes Álvarez, del secretariado del PST y dirigente del Frente Amplio. Vamos a una pausa y en unos minutos estamos con ustedes. Muchas gracias por permanecer en A Partir de Ahora. Como anunciamos, tenemos a Virtudes Álvarez y a Manuel Salazar para hablar sobre la situación política de República Dominicana a propósito del tema de la corrupción y el papel de la oposición, sobre todo la oposición de la izquierda revolucionaria. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bien, sabes que esta es su casa siempre. Es un gran placer estar contigo. Bien, bueno, esto que ha ocurrido a propósito del escándalo internacional de Odebrecht, pero que específicamente en República Dominicana, si se quiere, ha sido de mucho impacto porque, aunque mucha gente dice que en esa lista que ha sido sometida en un primer momento, que parece que el procurador pretende que sea ese el único, hay por lo menos 5 dirigentes importantes del partido de gobierno, incluyendo a 3 del comité político, lo que era impensable hace un tiempo. Hay gente también del Partido Revolucionario Moderno, del PRM, y uno del PRD, un exdiputado. ¿Cuál ha sido, piensan ustedes, el impacto inmediato para la clase política del sistema, esto que ha ocurrido? Vamos a ver. Bueno. El de mayor edad primero. El de mayor edad. Bueno, muy bien. Si es un problema de edad, pues está bien. No hay ninguna duda de que los que estamos aquí, el turno es tuyo. Yo soy el de mayor edad. Pues yo pienso que lo que está ocurriendo es importantísimo. Yo creo que en el país estamos viviendo un hecho sin precedentes. Si hay presos, estos que tú has citado, se debe a que hay un gran movimiento. La Marcha Verde, que pienso que todavía no ha sido evaluada con toda la profundidad y la amplitud que se debe. La marcha tiene 5 meses, la guerra de abril no duró 5 meses. Esa marcha ha movilizado hasta el momento alrededor de 1 millón de personas. Y ahí involucra, quizás más si se toma en cuenta, quizás más a los curiosos, no las marchas, a los que están, las otras manifestaciones. Exactamente. El libro verde, por ejemplo, sí, la firma. Y más de 1 millón de personas. Antorchas. Mucho más, sí. Y claro. sobre todo que ha movilizado gente de prácticamente todos los estratos sociales. Sí, sí, sí. De las celebridades de este país, gente del pueblo, gente del medio, gente de abajo, en fin, es un gran hecho político. Y si nosotros hacemos un paralelo con lo que ocurrió en Venezuela antes de que emergiera Chávez, pues nosotros pudiéramos estar viendo más o menos lo mismo aquí. En Venezuela, donde se estaba dando prácticamente lo mismo que aquí en la República Dominicana, por parte de los partidos tradicionales, con el manejo de la cosa pública, se llevó a cabo por iniciativa de Uslar Pietri, la llamada Marcha de los Pendejos. Sí. Una palabra muy dura, bueno, pues como quiera. Así se llamaba, la Marcha de los Pendejos, que terminó prácticamente, o comenzó el inicio del fin de la hegemonía de los adecos y de los copellanos, y que sirvió en alguna medida de plataforma, o mejor dicho, dejó las condiciones para que de ahí surgiera el liderazgo de Chávez, la revolución bolivariana. Pues esta Marcha Verde nos parece a nosotros que está creando unas condiciones que apuntan a ir más allá
del castigo a la corrupción y poner fin a la impunidad. Hay presos porque hay esa marcha verde. Faltan más, y si la marcha sigue creciendo, sigue poniendo en relieve sus potencialidades, pues seguramente que más gente tendrá que caer. Y los principales responsables, que para mí, el presidente de la República, porque aquí no puede hacerse nada de esas cosas que han ocurrido sin la participación del presidente de la República de alguna manera. Entonces, yo creo que todo esto apunta a erosionar este régimen político, que es a fin de cuentas el que ha permitido que hayan ocurrido todos estos actos de corrupción. Estos y los 72 anteriores que no han sido condenados, que no han sido juzgados. Entonces, en estas circunstancias, yo pienso que las miras de los partidos progresistas, de los partidos de izquierda, pero no solo de los partidos, yo diría, digamos que de los sectores democráticos, que incluye a las miles y miles de personas democráticas, debe apuntar a poner fin a este régimen político. Las instituciones, es claro, no han podido evitar la corrupción, tampoco han podido condenarla. En consecuencia, nos parece a nosotros que ahí está la cuestión. Y cuando hablamos de las instituciones, del régimen político, en consecuencia también estamos hablando de los partidos, ¿verdad?, que han sido artífices de esas instituciones, que han sido beneficiarios de esas instituciones y que han sido los garantes de esta inmovilidad política que ha predominado en la República Dominicana durante décadas. Por tanto, yo creo que las perspectivas son halagadoras. Si seguimos luchando bien, si lo hacemos cada vez mejor, si respetamos el carácter amplio, este carácter diverso que expresa la Marcha Verde, pues es posible darse la tarea de que aquí el régimen político pueda ser sustancialmente modificado. Virtudes. Sí, un elemento importante, además de lo señalado por Salazar, el caso de Odebrecht, que fue como la gota que derramó el tanque, no fue la copa. Estamos viendo solo un caso, el de los sobornos, pero probablemente el soborno, que es como el equivalente a la propina del gran plato, es lo menos dentro de todo este entramado de corrupción y de complicidad entre las élites gobernantes, que no son solo los partidos políticos. Ese entramado institucional que es negociado, que es puesto sobre pilares por un sector del empresariado, por las cúpulas de los partidos políticos. Ellos se reparten las altas cortes, se reparten las políticas generales. A la hora de que estamos ante un colapso prácticamente institucional como el que tenemos, que nadie puede contra la corrupción aparentemente, el caso de las propinas de Odebrecht, el soborno, no es lo único. Y las sobrevaluaciones. ¿Cuánto costó cada kilómetro de la autovía Coral? Para poner un caso. El propio Felucho Jiménez dijo que fue así. Sí, que eso es como mucho decir, ¿verdad? Una sobrevaluación de 11.000 millones de pesos. En un caso. En la autopista del Coral. 11.000 millones de pesos. Entonces, no es solo el soborno es para lograr la asignación de la obra. Pero ya sabemos que el presupuesto de la obra tiene una segunda vuelta de repartición, que a final de cuentas termina pagándolo el pueblo trabajador, la producción nacional, porque no hay dinero para invertir en la producción, porque esas grandes obras sobrevaluadas se levantan, se construyen con préstamos internacionales, que estamos corriendo el riesgo de que tengamos que pagarlo nosotros. Recordemos la estafa, el atraco a la sociedad dominicana de la autovía de Samaná. Si esa compañía a la que el Estado le consigna la obra se declara en quiebra, nosotros tenemos que pagar el préstamo que esos señores se hicieron en la banca europea para una autovía que la administran ellos, que es propia. Entonces no es solo el soborno de Odebrecht, es que el soborno de Odebrecht al liderazgo político envuelto, los que son públicos y los que faltan por la lista y porque terminen en el interrogatorio y en Najayo, La Victoria o el 15 de Asua. Faltan muchos todavía. No es solo eso, es que las sobrevaluaciones tienen un impacto monetario muy superior a lo de la propina, como dicen los brasileños,
Y eso tiene un costo social, tiene un costo económico, sobre todo la vida institucional. Ese es un caso de esta ronda. Pero recordemos que también Salazar ahorita hablaba, citaba los 72 casos de corrupción anterior que están ahí como que se nos olvidó. No se nos ha olvidado, lo hace un LAN. Los tucanos. Los tucanos. Pero en ese y eso tiene nombre, hay un solo preso. Tienen nombre y apellido. Sí. Y son de carne y hueso. El edificio de la Suprema Corte. Exactamente. O sea, donde se está juzgando este caso. ¿Tú recuerdas las mesitas, las lámparas de la Suprema Corte de Justicia que salían por $85,000 una lámpara? Bastante caras. Entonces, esos corruptos y esas corruptas tienen nombre y apellido. Y son miembros de organismos del partido de gobierno. Se los reparten. Repartir culpa no libera de culpa al número uno. En un régimen político como el nuestro, con una democracia tan frágil como la nuestra, es imposible que aquí nombren el alcalde pedáneo de un lugar sin que el gobernador y el presidente de la República lo sepan. Que nombren el director regional de salud pública o de educación, un director de distrito, sin que pase por el aval azul del presidente de la República. ¿Y cómo puede ocurrir un desastre económico y moral, institucional, de ética como esta, y el presidente está a salvo? Hay algo incluso que nos llama la atención en todo esto. En el documento de sustento para pedir las medidas de coerción que envió el procurador y que recibió el juez Francisco Ortega Polanco, en la página 14, yo no sé si fue que se le zafó o qué, porque ahí dice claramente, bueno, que este señor Ángel Rondón, etcétera, etcétera, recibía estos pagos y a su vez pagaba sobornos. Y dice, estas obras todas fueron hechas como con esa modalidad. Y ahí menciona las plantas de carbón de Punta Catalina. Posteriormente él, en el discurso, como que dijo como que no, pero ya eso está escrito y lo escrito está ahí. La página 14 de ese expediente. Entonces después dijeron, para arreglar la cosa, que bueno, sí, que hubo soborno, pero fue para aprobar los financiamientos, que no para así la para el otorgamiento del contrato, que es lo más importante. Como que algo extraño. Bueno, pero aquí hay un caso. Virtudes planteaba, los sobornos es la propina. El soborno no es solamente para asignar la obra, el soborno también es para violentar las leyes. Y aquí volvemos al tema de la institucionalidad. Todos los procedimientos. Para violentar la ley de presupuesto, que se supone es el principal instrumento del desarrollo de un país, es la ley de presupuesto. Entonces estos sobornos van dirigidos también a violentar la ley del presupuesto para la asignación de recursos. Entonces es por eso que insistimos, el tema no se queda ni siquiera en esto de Odebrecht, el tema es la institucionalidad de este país que ha colapsado. Esas instituciones no han impedido la corrupción y tampoco la han castigado. En consecuencia, es la opinión del Partido Comunista del Trabajo, esas instituciones tienen que ser cambiadas, en sustancia tienen que ser cambiadas. ¿Usted piensa entonces que asistimos a, tú usaste la palabra, el colapso del sistema, vamos a decir, y esto será ya un punto de inflexión? ¿Es irreversible que la sociedad dominicana ya decidió exigir castigo contra la corrupción, exige cese de la impunidad? ¿Ustedes piensan que no hay punto de retorno? A partir de ahora, como el programa, a partir de ahora, sí. Oportunamente, todos los políticos, vamos a comenzar por nosotros, todos los políticos tenemos que medir muy bien las cosas que vamos a hacer. Yo creo que lo que está ocurriendo en el país desde enero hasta hoy marca un antes y un después. Señores, hay que ir a las marchas verdes para darse cuenta de quiénes están participando. Y porque que participemos tradicionalmente los militantes de izquierda, lo que siempre hemos participado en manifestaciones, bueno, es lo del lugar. Vamos a decir que ese ha sido nuestro papel. Pero hay una señora de más de 80 años de ahí de La Vega, de más de 80 años de edad, que ha participado prácticamente en todas las marchas. Hay gente que va en silla de ruedas a las marchas. Sí. Gente con muchísimos problemas, con impedimentos físicos. Me llama la atención la diversidad. Entonces quiere decir que empresarios que están yendo. Empresarios. Clase media, pero al mismo tiempo empresarios altos y de clase media. También la diversidad porque van mujeres, hombres, jovencitos. Muchos jóvenes. Familia con los hijos al hombro. Las familias. Mujeres lactando. Las familias, mujeres lactando. Sí, las familias. Entonces este es un hecho que hay que analizarlo. Entonces,
Vamos a decirlo en unos términos más adecuados a nuestras creencias. Vamos a decir que hay significativas posibilidades de que haya un cambio de régimen político. Nuestra opinión se está prefigurando. Por eso insistimos, todo dependerá de que se mantengan, se amplíen, se fortalezcan, desarrollen las potencialidades de esta marcha verde, de que se mantenga su amplitud, de que se mantenga la movilización, de que no se le dé oportunidad alguna al partido de gobierno para erosionarla, para infiltrarla, para aprovechar pifias, ¿verdad? Y pueda salir de, digamos, de la situación de cerco en que en este momento. Intentos hay. Hay, y continúan. Comenzaron diciendo primero que eso iba a fracasar, que iba a ser un desorden, muchas tendencias falsas creadas en Twitter. Uno pensaba que se habían dado por vencidos, y no, siempre insisten. Así es. Parecería como que no hay que dudar de que quieran los estrategas del gobierno no logran descifrar este movimiento. Como cuando un boxeador no entiende el estilo del otro y porque es una situación, no sabe cómo enfrentarlo. Porque es una situación nueva, no es una situación que surge de improviso, no podemos ver esto como que surgió en enero. No, es un acumulado. En la Marcha Verde hay un acumulado de, yo diría, de muchas luchas, de muchos reclamos, de muchas situaciones. Señores, hace 56 años que cayó la dictadura de Trujillo. Y de darse inicio a la llamada transición democrática. Nunca en país alguno, en momento alguno, una transición llegó prácticamente a un mismo punto de partida, el mismo punto de partida que se supone debió superar. Es decir, cuando Trujillo, aquí teníamos una economía concentrada en la mano de la familia de Trujillo. Hoy tenemos una economía concentrada en 22, 23 familias como máximo. Cuando Trujillo teníamos el poder político prácticamente en una sola mano. Hoy el poder político sigue hoy en un solo partido, en una sola mano, en la mano del presidente de la República. Es decir, ¿hacia dónde ha conducido este proceso de transición que se supone inició con la caída de la dictadura de Trujillo? Ha conducido a un régimen. En este momento aquí no se dan los atributos de la República. Esa independencia de los poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que tienen papeles distintos según la Constitución de la República. No. Ha terminado todo en manos del presidente Danilo Medina. Bien, vamos a poner un puntito ahí, con la anuencia de ustedes vamos a una primera pausa. ¿Cómo no? Y al retorno vamos a continuar haciendo esa lectura política de esta situación y tratar de vislumbrar un poco hacia el futuro de por dónde podría ir la cosa. Vamos a una pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Virtudes Álvarez y con Manuel Salazar a propósito de la situación política en el país, matizado por este caso de corrupción de Odebrecht y cómo ha tocado a partidos fundamentales del sistema, sobre todo al gran partido de hace ya unos años, que es el PLD como cabeza de una coalición gobernante, lo que no se pensaba. 3 miembros del comité político, 5 miembros del comité central, parecía impensable hace unos días. ¿Por qué ustedes piensan que el poder, porque yo hablo del poder, no se puede aislar al procurador o al Ministerio Público, decidió sacrificar algunas piezas de ese ajedrez político? Nadie pensaba que Temístocle Montaz, que él mismo, como bien dijo, él, Leonel Fernández y Danilo, son los mentores de ese nuevo PLD una vez que hubo el relevo y que Bosch salió de escenario. ¿Qué ha pasado para que un miembro del comité político, fundador de ese partido, de gran influencia en ambos gobiernos, de pronto sea sacrificado? Mira, como dice el pueblo, lo demasiado, hasta Dios lo ve. Y Dios vio aquí. Y se le fue de la mano al propio PLD, a la jefatura, al comité político, se pasaron de contento, como se dice en el barrio. En las elecciones del 2008,
creo. La encuesta, esas encuestas periódicas que acostumbra, que ya no tienes acostumbrado la Gallup, ¿en qué lugar estaba la corrupción como problema de preocupación del electorado Siempre nacional? salía entre los 10, pero no de entre el 8 y el 9. Sí, decía que había Entonces, un sector que le preocupaba. Sí, el 2%. eso éramos algunos. Sí, 2%. Entonces eso siguió avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y llegó a sentarse en la silla del presidente. Y la población simplemente, el pueblo dominicano, el pueblo no me refiero al que anda en guagua nada más, al peatón, a la señora del barrio. La sociedad dominicana se hartó de los abusos. Enterarnos por la prensa internacional que en España cierran una calle porque la esposa del presidente, en ese momento Margarita, hoy vicepresidenta de la República, iba de compra. Y cierran la tienda porque ella va de compra a comprar a zapatos y carteras, pagándolo nosotros. Y tú te das cuenta de que la señora de los ministros renta un avión en la mañana y van a Miami a un spa y vienen en la tardecita fresquecita con fondos públicos. Y eso va ocurriendo y llega un momento que no es que la gota le hace el hoyo a la piedra, sino disuelve la piedra. Entonces el pueblo dominicano se hartó de esa situación. Una debilidad y una debilidad institucional y una complicidad de las clases gobernantes. ¿Dónde se aprueban esas leyes? ¿Cómo se aprueban? No aparece Rondón ya públicamente. Los que todos vivíamos locos por saber quién era el hombre del maletín, ya sabemos que era él. Entonces, ¿cómo se aprueban esas leyes? Un maletín grueso. Y entonces no es solo el caso de estas sobrevaluaciones. Recordemos cuando se aprobó la ley, la actual ley de la seguridad social, tanta lucha que cogimos para una nueva ley de seguridad social, ¿para qué ha servido? Otro atraco de las clases gobernantes y las élites de los partidos que hacen las leyes con el sector financiero que hoy son los beneficiarios de la ley de seguridad social. Si vamos dando pasos hacia atrás... Y la ley de capitalización la de las ley de empresas públicas. Exactamente. Que se nos dijo, vamos a capitalizar las empresas públicas, sobre todo la Corporación Dominicana de Electricidad. ¿Por qué? Van a suceder varias cosas con la capitalización. No va a haber apagones. Sí. Número 2, vamos a pagar a un precio menor el servicio de energía eléctrica. Y en tercer lugar, los recursos que el Estado, digamos que el gobierno, está invirtiendo en la Corporación Dominicana. Que en ese tiempo eran solo 500 millones de pesos. Sí. Que esos subsidios que se están dedicando a la Corporación Dominicana de Electricidad, entonces van a ser dedicados a la mejoría sustancial de los servicios de salud y educación. Nada de eso ha sucedido. Entonces, todo eso se suma se fue esto. Acumulando. Como dice Virtudes, el pueblo se hartó de todo esto. Se ha producido la marcha con las características que hemos estado comentando permanentemente aquí. Tiene 5 meses esa marcha, movilizando más de 1 millón de personas, movilizando incluso dominicanos y dominicanas que viven en Berlín. Sí. Entonces es un hecho político. ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que hay un esfuerzo del presidente Danilo Medina por salvarse él. Entonces ha querido, ¿verdad?, darle, digamos, un toque de veracidad a su pretendido esfuerzo por golpear la corrupción y la impunidad, y han metido a estos dirigentes del PLD, vamos a decir, como dice el pueblo, al medio. Yo no creo que Temístocle no tenga culpas, yo creo que tiene culpas. Ahora, yo creo que lo han tomado a él como cabeza de turco para salvar quizás lo fundamental. Yo pienso que hay un esfuerzo del sector gobernante en el PLD de salvar al presidente de la República, porque no es posible en un régimen hiperpresidencialista como el dominicano que estas cosas que han ocurrido, que se están denunciando, que han llevado a más de 1 millón de dominicanos y dominicanas a las calles, ocurran sin que el presidente de la República lo sepa. Entonces yo creo que se ha sacrificado a esta gente con el propósito de salvar lo fundamental, a lo mejor con el propósito de mantenerse en el poder. ¿Qué piensan ustedes de esto 2020? Que el propio Temístocle Montaz dijo? Que dijo, sí, admito que recibí dinero de Ángel Rondón, porque aquí la campaña la financian los empresarios, etcétera, pero nunca fue a título personal, sino que en 2008, cuando Leonel Fernández se religió, eso lo anoto yo, 2012, la primera ocasión en que gana Danilo Medina, y 2016,
la reelección de Danilo, él dice que fue para esas Y se gastó lo que había que gastarlo. Dice. Exacto, esas 3 campañas. No está diciendo él que entonces fueron los candidatos presidenciales o presidente del PLD. No, y súmale a eso que Felucho Jiménez dijo todos los miembros del comité político. Que él había advertido de lo que ocurrió en la autopista del Coral y esas obras. Exactamente. Bueno, que Bueno, se le ponían unas adendas para ese solo hecho dice que estamos ante un gobierno ilegítimo. Sí. La ley electoral prohíbe eso. Que de empresas extranjeras se recibe empresas extranjeras, ¿verdad? Den aportes para las campañas electorales. Lo único que el señor le pone un toque de ingenuidad y dice, yo no sabía que eso podía provenir de las arcas. Hay una violación, en eso hay una violación al artículo 47 de la ley electoral que prohíbe que esas cosas se hagan. Entonces, ese gobierno es ilegítimo. Yo pienso que estamos ante un gobierno ilegítimo, un gobierno que ilegítimo tiene unas consecuencias terribles para los países, tiene una consecuencia terrible para los pueblos. ¿Quién cree en un gobierno ilegítimo? ¿Qué gobierno ilegítimo puede llamar a la corrección a un pueblo? ¿Qué gobierno ilegítimo puede llamar a que se cumplan las normas estrictas de la moral en un pueblo? Pienso que este es uno de los problemas. ¿Cómo interpretan ustedes de este que país? En el expediente también hay dirigentes de la oposición de un partido que se está perfilando como el principal, que es el PRM? Hay dirigentes del PRM. Lo que ocurre es que el régimen político no es solo de un partido político. Hay una claque política que se asegura que haya una permanencia de la institucionalidad que le garantiza para reproducir el sistema. Una reproducción. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, ha sido tan difícil, imposible, aprobar una ley de partido político que ponga tope al gasto de los partidos políticos en la campaña electoral? ¿Por qué es imposible garantizar auditorías serias y responsables a las finanzas de los partidos políticos? Bueno, es porque en el MIUCA en el 2000 hicimos una solicitud de auditoría y nos auditaron, primera vez en la historia del movimiento, de la historia dominicana, del partido político y los procesos electorales. A partir de ahí se inició el proceso de las auditorías a los partidos políticos. ¿Y por qué no se audita la finanza de los 3 partidos mayoritarios? Porque cuando se hace la auditoría, tú tienes que demostrar 30 millones, ¿de dónde lo sacaste? La ley de declaración de patrimonio de los funcionarios públicos. Un presidente de la República declara, tengo 11 millones. Ajá, ¿y de dónde lo sacaste? Si hace 5 días tú andabas vendiendo boletas, vendiendo boleticas Sí, para hacer. Las declaraciones de bienes también tienen una particularidad, que es que le ponen el precio, el valor a los bienes futuro que les da la gana. Sí, entonces sí, es un colapso de la institucionalidad que pasa por el Poder Judicial, pasa por el Poder Electoral, que es parte del Poder Político, legitima el Poder Político, el Poder Ejecutivo, todo está salpicado. Salazar tomaba como ejemplo, citaba el caso de hacia dónde nos conduce la ilegitimidad del gobierno, hacia la falta de autoridad, hacia el caos. Nosotros tenemos la mano en la cabeza porque vemos 2 ciudadanos, un chofer que se faja la trompada con un AMET. Pero es que si no hay principio de autoridad, no hay moral desde arriba. Así como las familias no se dañan con los niños, comienzan a dañarse con la situación de los adultos como reflejo de lo que pasa afuera en la sociedad. En el gobierno tú no puedes exigirle al portero del hospital que haga tal cosa si el director del hospital es un mal ejemplo. Hay un presidente de la República ilegítimo, por demás mudo, actuando en el marco, rayando y cruzando la línea de la irresponsabilidad frente a un país que está en pie y prácticamente quebrado. ¿Qué tú puedes exigirle a cualquier ciudadano que cumpla o que se someta al orden ante cualquier comportamiento cívico, elemental con un vecino? No. Cosas como que son de la cotidianidad. Llegamos a un punto en el que tú dices, pero ¿para dónde va el país? Es que está mal, comenzando por el número 1. El principal cómplice y protagonista de un escándalo como este, cómplice no solo de la corrupción monetaria, sino de toda la corrupción para armar el sistema institucional. Por eso está hablando una situación desesperante, real. La Marcha Verde, en la última, la 6ª de las grandes marchas, que fue en San Pedro de Macorís, en el manifiesto que se leyó, se exigió que esos jueces, además de que se complete la lista
de los que se supone son responsables de todo esto, que los jueces a los cuales iría ese caso, que no le pongan la mano, que esos jueces no sean tomados en cuenta, porque tienen un historial, son archivistas más que jueces, Exacto. archivan los casos. Pero bueno, el pueblo tiene el poder de su decisión, determinación, la energía está en la calle, pero la cuchara en la mano, el cucharón grande, lo tienen quienes detentan el poder político. ¿Qué podría ocurrir si la Suprema dice esos son los jueces? Bueno, la Suprema puede decirlo. Lo que yo creo que hay que ser optimista en esto. ¿Por qué hay presos? ¿Por la voluntad del procurador? ¿Por la voluntad del juez? No. Hay presos porque hay una marcha verde movilizada. En San Pedro ocurrió que se convocó una marcha también para el 16 de julio, pero hay una marcha aquí en la zona norte de la capital el domingo. Hay marcha en el municipio Santo Domingo Este el día 25. Hay marcha en Herrera, en el Santo Domingo Oeste, el día 2. Mira, para nosotros, la cuestión está en las potencialidades que siga exhibiendo la marcha. Si la marcha sigue haciéndose fuerte, en esa medida las posibilidades del poder de imponer un rumbo, de imponer un derrotero, de imponer estos jueces, serán menores sus posibilidades. Es posible que ellos estén observando y tanteando, a ver si la gente... Están haciendo esfuerzos, están haciendo esfuerzos por debilitar la Marcha Verde. Bueno, nosotros hemos dicho recientemente, hay que potenciar la Marcha Verde y hay que blindarla. Hay que blindarla. ¿Por qué? Porque el gobierno ha intentado muchísimas cosas para debilitarla. Y no ha podido. Ha querido desacreditar a muchos de sus principales interlocutores y no ha podido. Insisto, la marcha tiene 5 meses movilizada. Y cada vez esa marcha de San Pedro, que muchos creían que iba a ser una marcha débil, fue una marcha fuerte, fue una marcha contundente. Entonces, para nosotros esta es la clave. La Marcha Verde tiene 3 reglas de oro que deben ser respetadas y de las que dependen que el movimiento pueda salir airoso de esta prueba. La diversidad. Respetar la diversidad. Sí, quiero plantearlo de la manera que me pueda hacer más propio. Es decir, si la izquierda cree que la Marcha Verde es determinada por la izquierda, entonces comete un error. No. Hay mucha gente de izquierda. No, hay gente, mucha gente hasta activa derechista de extremo, he visto yo. No, hay de todo. A uno no le caen bien, hay pero de bueno, ahí todo. están. Hay gente de abajo, hay gente del medio, hay gente de arriba socialmente hablando. Entonces, esa diversidad tiene que ser respetada. Otra regla fundamental de la Marcha Verde es el carácter de sus métodos, los métodos cívicos. Los métodos cívicos, que son los que hacen posible que una señora de La Vega, insisto en eso, de más de 80 años de edad, vaya a todas las marchas. Va, como van muchas de las celebridades del mundo deportivo, del mundo artístico, muchos empresarios, muchos comunicadores van a las marchas porque van con la seguridad de que allí no va a haber un tumulto, que allí no va a haber un desorden. Entonces, el carácter cívico es la segunda regla de oro de la marcha. Y la tercera regla es el consenso. Es el consenso. Todos estos sectores tan diversos tienen que seguir insistiendo en que las decisiones, el rumbo, tiene que ser tomado por consenso. Si se garantizan esas 3 reglas de oro, va a haber Marcha Verde y podemos decir que el pueblo dominicano va a salir airoso de esta prueba contra la corrupción, contra la impunidad, que en nuestra opinión debe continuar a cambiar el régimen político, que es el que hace posible la corrupción y la impunidad. Bien, vamos a una nueva pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de eso, de cómo se podría orquestar un movimiento, una corriente, con ese fin de cambiar el régimen político. Vamos a una pausa.
Gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Virtudes Álvarez y Manuel Salazar sobre la situación política de República Dominicana. Todo esto matizado por este gran movimiento verde de reclamo del cese de la impunidad y castigo a los corruptos. Y las repercusiones políticas de este fenómeno en la actualidad. Antes de que fuéramos a la pausa, Manuel, tú te referías a que llegado el momento hay necesidad de cambiar el régimen político, usaste esa expresión. Así es. ¿Cómo podríamos llegar hasta ahí? Yo creo que tiene que haber mucho diálogo en los distintos sectores que participan en la Marcha Verde. No se puede llevar a la Marcha Verde a que asuma una consigna determinada. No se puede, sería... Lo primero que es un movimiento social, no es la hechura de un grupo político. Exactamente, y no se le pueden imponer consignas, no se le puede imponer un derrotero, no se le puede imponer un rumbo. Yo creo que tiene que haber muchos diálogos, tiene que haber muchos seminarios. De hecho, aquí hay, por estos días, te adelanto, se va a poner en circulación una nueva edición del libro de Fafa Taveras, Refundar la República. Ya. Un tema muy apropiado para estas circunstancias. Es una edición, es una nueva edición revisada, él agrega cosas nuevas. Le hace un prólogo. Sí, para adaptarlo, porque ya hace 30 años sí, eso, sí, más sí. o menos. Sí, fue en el 86. Sí. Pero le hace un prólogo muy bueno que trae el tema a estas circunstancias. Yo creo que ese es un buen aporte. Hay que discutir, nosotros insistimos, hay que hacer todos los diálogos que sean necesarios, todos los seminarios, todas las conferencias que sean necesarias. De hecho, yo quiero decirte que en la Marcha Verde existen muchas opiniones, digamos, planteadas de manera informal, no como opiniones planteadas para que sean línea dentro de la Marcha Verde, en el sentido de que ¿podrá resolverse el tema de la corrupción y la impunidad con estas instituciones? Es una pregunta que se hace mucha gente. Y hay muchas reservas. Si hay muchas reservas, ¿se podrá resolver ese tema con estos jueces? ¿Se podrá resolver ese tema con estas leyes que tenemos? Son preguntas que se formulan, no son líneas, no son orientaciones dentro de la Marcha Verde, porque, insisto, la Marcha Verde, al margen de un gran consenso, no puede asumir ninguna reivindicación de ese tipo. Por tanto, nosotros que somos muy cuidadosos con eso, lo que consideramos que deben haber muchos diálogos, deben haber muchas conferencias, deben haber muchos seminarios. Pero al margen de la Marcha Verde, o por lo menos no al margen, sino paralelamente, vamos a decir, la política le corresponde a los políticos, a los partidos. Ah, sí, los partidos. ¿Qué debe hacer el político en estos momentos? El político que no está con el sistema. De que la Marcha Verde es el eje central. No se puede... no, podemos hacer todas las opiniones que querramos. Y de hecho hay muchísimas opiniones, muchísimas posiciones sobre el rumbo que esto debe tener, pero fíjate, tenemos que ser claros. Vamos a suponer que a nosotros dos se nos ocurre que mañana nosotros vamos a convocar una Marcha Verde, ¿verdad? Virtudes y Manuel. Pero Virtudes y Manuel. Como las instituciones el PST, el Frente Amplio. Sí. Pero vayámonos más lejos. Vamos a suponer que al PRM se le ocurre que ellos van a hacer la Marcha Verde. ¿Cuánta gente tú crees que va a ir a la Marcha Verde? No es igual. No. Claro que no. Irían los más militantes. ¿Te das cuenta por qué no tiene absolutamente ningún sentido que un partido determinado, que un sector determinado trate de atrincherarse, de abanderarse de una propuesta política, de un rumbo determinado? No. Nosotros insistimos, existen ideas, existen opiniones y debemos hacer todas las discusiones que sean necesarias. De hecho, se están convocando a muchos seminarios, a muchos diálogos, hay muchos encuentros a nivel de barrios, precisamente con el propósito de construir un consenso, que es una cosa distinta. Aquí hay una asamblea y nosotros tenemos tanto, vamos a votar y la mayoría determinó que este es el rumbo. No, ese es un mal rumbo. Entonces hay que construir un consenso. Eso lo hemos hecho muchas veces y no ha resultado. Y no ha resultado. Y no ha resultado, absolutamente, no ha resultado para nada. Entonces tiene que haber mucho diálogo, tiene que haber mucha discusión, hay que construir el consenso.
y por la vía de la construcción de ese consenso, pues llegar a un gran pacto. Un gran pacto, y hay que decirlo claro, tiene que involucrar a decenas de miles de PLDistas que están con esto, con estas ideas. Sí, sí, sí. Decenas de miles de PLDistas que están con esto, porque yo quiero decirte lo siguiente. ¿Por qué Danilo se convirtió en una figura principal en el Partido de la Liberación Dominicana? O no principal, porque siempre fue una figura principal, porque él era un gran trabajador político. Pero ¿por qué muchos PLDistas cifraron la esperanza de mejorar sus condiciones de vida con la presidencia de Danilo? ¿Por qué? Bueno, porque entendían que Danilo era la expresión de su realidad, de que los gobiernos de Leonel Fernández habían creado una élite para gobernar, que había dejado en alguna medida al margen a las bases del PLDismo, y apostaban que con una presidencia de Danilo eso iba a resolverse. Y resulta ser que Danilo no ha resuelto eso. Se creó otro Es decir, grupo. aquí hay cualquier cantidad, miles y miles y miles de PLDistas desempleados. Es cierto, desempleados. Miles y miles de PLDistas ganando 10,000 pesos, 15,000 pesos. Miles y miles de PLDistas que dicen, yo lo que quiero es trabajar, yo no quiero un cupón. Yo quiero ganar un sueldo con un empleo, con un trabajo productivo. Con no dignidad, quiero un con cupón, dignidad. no quiero un bono. Entonces, toda esa gente también está inconforme. Pero además Entonces, yo un pienso pacto, que hay un mucha pacto. gente que tiene todavía ahí los principios. Exacto. De que no cree en la corrupción. En el PLD todo el mundo no es Danilo Exactamente, Medina. porque no Obviamente. todo el mundo es la cúpula, no solamente Danilo, no todo el mundo es el comité político. No todo el mundo es el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces pero son miles, muchos miles de Yo personas. le comentaba que a un amigo entienden. PLDista en estos días, yo bromeando le dije, ojalá que tú llegues al comité político. Y dije, ay, no me desees eso ahora. Mientras esté así, no. que da vergüenza, yo no quiero estar mira, ahí. y no es politiquería de una persona, nosotros siempre hemos respetado las militancias ajenas. Fíjate que nosotros no especulamos de que han traicionado el pensamiento del profesor Bosch, porque en el caso de nosotros siempre respetamos al profesor Bosch como un gran trabajador político, como un hombre honesto, Aunque no pero estuvieran de nunca acuerdo. estuvimos de acuerdo con sus ideas. Entonces, para nosotros hoy el discurso, nosotros no hacemos uso de ese discurso que han traicionado el pensamiento del profesor Bosch, porque nosotros nunca fuimos bochistas. Si tú no lo reivindicaste antes. Pero ahora hay un tampoco. hecho, No. porque hay un hecho cierto. Hay miles y miles y miles de PLDistas que están afectados por esta situación, afectados materialmente, porque no han tenido ninguna oportunidad en los gobiernos. ¿Ustedes piensan que esa parte del espiritualmente por esta PLD cosa que está haciendo el PLD también sería, debe ser se incorporaría debe a un ser proyecto? debe hacer parte de un pacto, de un nuevo contrato social aquí en la República Dominicana? Entonces no se trata de una actitud febril, emocional, opositora per se, no. Se trata de que este proceso democrático que inició, o se dice inició con la muerte de Trujillo en la República Dominicana, colapsó. Y hay que rehacer todo. Y rehacerlo en buenos términos. Rehacerlo a través de un pacto político que involucre a todos los sectores sociales que crean en un proceso democrático con justicia social. Vamos a ver qué nos dice Virtudes, que casi no le estamos dejando hablar. Un machismo leninismo. Ya ella va a decir todo lo que queda por decir. Es poco ya. No, hay que insistir en eso. 56, 57 años después, estamos, como decía Salazar en principio, como en el punto anterior. El punto de partida Sin, original. En el punto sin de partida. crímenes políticos, Sí, si tú le haces sin ese presos descuento, sí. políticos, sin exiliados, Sí. con cierta cobertura democrática, porque Sí. ahí el hecho de No, que claro, nosotros estemos claro, hablando sí. aquí quiere decir que ha habido una apertura, que se abrió en el 78. Porque Sí. una de las cosas que hay que decir, el PLD lo tiene todo sin haber luchado por nada. Es verdad. Sí, nos llegaron cuando la mesa estaba Sí, puesta. estaba servido todo ya. Todo servido, llegaron ahí y se sacaron la lotería. Se sacaron la lotería independientemente de la jugada que hicieron cuando el Frente Patriótico para llegar y hacer todo el daño que han hecho. Entonces es necesario volver a discutir ese país que nosotros decimos de hace 25, 30 años, el país que Duarte soñó. Hacer una reconstrucción de un modelo de democracia, de poner en pie una visión de desarrollo diferente, hay que rearmar todo el aparato institucional que pasa por un cambio jurídico, y ese cambio jurídico es de suponer que pasa por lo primero, por la figura, por ejemplo, de la constituyente, que tampoco es una figura nueva,
de las 38 reformas constitucionales, ¿cuántas de esas reformas han sido vía una constituyente? Para poder armar todo un nuevo marco jurídico, porque imagínate tú el caso hipotético de las elecciones del 20. Si vamos a las elecciones del 2020 con el mismo marco jurídico que tenemos ahora, ¿qué va a pasar? Volveremos donde Gustavo Olivo y Fausto Rosario a decirle, oye Fausto, nos engañaron, nos robaron los votos, las actas no aparecen, el presidente de la Junta seguro ya no va a ser Roberto Rosario, pero va a haber otro que va a ser acusado de lo mismo de Roberto Rosario. ¿Por qué? Porque es bueno, a propósito del cambio, está en proceso, se supone que habrá un cambio en el Tribunal Superior Electoral, por ejemplo. Y vuelve el reparto. Una nueva ley electoral y una ley nueva que debe ser la de partidos, que no existe. Pero eso pasa, el Consejo de la Magistratura está reunido. Así es. Y va a hacer su escogencia. Y entonces la decisión del Consejo de la Magistratura se lo resuelve el comité político y al final le dice al presidente de la República, que es el dueño del negocio, según esa visión, el presidente se reserva y dice fulano, perencejo, sutanejo y menganejo. Y volvemos a uno y otro episodio político e institucional con las mismas reglas de juego y volvemos de la comedia a la tragedia, como diría Salazar en el titular de su publicación, pero no fui yo que no es de Salazar. Se lo dijo Hegel, Sí, y después lo dijo bastante, Carlos Marx. un par de siglos antes. Entonces, estamos obligados, cuando hablamos del colapso institucional del Estado Dominicano, nos convoca el tema de redefinir todas las reglas de juego y la institucionalidad del Estado. Eso pasa por una mayor amplitud democrática, de reconocimiento, de tolerancia, de saber que ninguna fuerza política aquí, aunque sea la más democrática, esté en condiciones de decir estas son las reglas de juego. Por eso la insistencia de que si el régimen político ha demostrado que no puede impedir la corrupción, ni siquiera castigarla, entonces vayamos al fondo, cambiemos el régimen. ¿Cómo? Construyamos entre todos y todas el nuevo régimen para garantizar que la democracia deje de ser esta caricatura en la que tú puedes venir a un programa de televisión, te encuentras con el presidente de la República, con el ministro de Defensa y le dices todo lo que tú constitucionalmente tienes derecho a hacer, a decir, y no ocurre nada, probablemente tú no termines en la cárcel por eso. No, pero las decisiones las siguen tomando ellos. No, y te abrazan, nos saludamos. Sí, y te dicen, mira la democracia hasta dónde llega, pero al final de cuentas, las decisiones fundamentales de la sociedad que impactan la vida individual, lo individual, la vida mía, la tuya, la de tu pareja, la de tus hijos, sigue marcada por el poder supremo de un ciudadano. Entonces, al final de cuentas, ¿eso cómo se llama? Eso, por más democracia que sea, que querramos marcarla, es dictadura. Un solo individuo decide por 11 millones, mal contados. Entonces, tenemos que hacer un alto. Y esto es un buen momento para decir no, construyamos ese consenso. Para ver si a partir de ahora las cosas cambian. Sí. Bien. Bueno, por otro lado, ¿cómo ven ustedes el papel de la gente que milita en la izquierda revolucionaria? Y ustedes son parte de esa izquierda. Yo he visto que en general están integrados a la Marcha Verde, pero ¿ustedes piensan que en esta ocasión la izquierda pudiera discutir alguna posición de conjunto y a su vez discutir con otras fuerzas con mira a empujar ese cambio? Eso siempre es bueno. Eso siempre es bueno. Y yo pienso que hay consensos alrededor de estas cosas que nosotros hemos dicho. Quizás no en todas las organizaciones de izquierda, porque aquí hay muchas organizaciones de izquierda. Sí, hay muchas. Aquí hay demasiado. Incluso la diversidad es buena, pero también sí, pero hay algunas que algunas que tú no la conoces, que yo no la conozco, que no la conoces. No, pero en lo fundamental, el papel de la izquierda sigue siendo positivo. Mira, sin izquierda aquí no existiera una apertura democrática. Sin izquierda aquí no existieran luchas populares. Es cierto que la izquierda no ha llegado al poder, que no ha ejercido el poder, es cierto eso, pero esto pudiera estar peor sin la participación de la izquierda. Es decir, parece un poco absurdo plantearlo de esa manera, pero sin la participación, sin el sacrificio de la izquierda, sin la lucha de la izquierda, sin las ideas de la izquierda, sin duda alguna que las condiciones de la República Dominicana, de la nación dominicana, del pueblo dominicano fueran todavía mucho más No, pero eso es un hecho histórico, que esas luchas de la izquierda llevaron a que se dieran muchas cosas. Y el PRD de Peña Gómez,
el Sí. PRD de Peña Gómez y la izquierda son los artífices, son los pilares en lo que se ha construido la apertura democrática que existe aquí en la República Dominicana. Ahorita yo te decía, y lo dije un poco quizás en medio de cierta risa que podría parecer chanza, pero quiero decírtelo con convicción. Con convicción, es un tema a discutir. ¿Cómo es un partido como el PLD, que no ha luchado por nada, lo tiene todo? Es decir, hay que alabarlo en alguna medida porque está en el poder, tiene muchas cosas, alguna curiosidad ha debido tener. Pero ¿Cómo? oye, no, y es un tema de análisis Se lo sacó un político, chuflay. La lotería de del análisis poder. político, porque ha tenido inteligencia para llegar al poder, que es la cuestión principal de todo partido político. Y para debilitar a sus oponentes también. Exactamente, lo tiene todo sin haber luchado Trabajado. como ha luchado la izquierda y como luchó el PRD de Peña Gómez aquí por la democracia, por las libertades públicas, por los derechos democráticos, por una serie de reivindicaciones. Durante mucho tiempo el Partido de la Liberación Dominicana lo que hizo fue sabotear las luchas aquí por la democracia y las libertades públicas, pero lo tiene todo el poder. Entonces, la izquierda, que es un tema que te preocupa mucho a ti, tanto como nos preocupa a nosotros, tiene que analizar todas esas cosas. Nosotros hemos derrochado sacrificios. Nadie ha luchado como nosotros, los de la izquierda. Ahora tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad de que haya una nueva ambientación política en la República Dominicana. Unas nuevas condiciones políticas en la República Dominicana en la que las ideas de izquierda pues puedan ser, digamos, mejor difundidas, puedan llegar con mucho más contundencia, con mucho más claridad a la conciencia del pueblo dominicano. Pienso con absoluta sinceridad que la mayoría de los grupos de izquierdas somos conscientes de eso. Y por eso tú te das cuenta que tradicionalmente siempre hubo mucho vanguardismo de la izquierda en circunstancias parecidas a esta de la Marcha Verde. Sin embargo, eso no está ocurriendo. La izquierda está presente, la izquierda aporta sus ideas, la izquierda aporta su trabajo, aporta sus esfuerzos, pero no está haciendo esfuerzo por vanguardizar, porque hacer creer que todo lo que ocurre porque una determinada tendencia de la izquierda lo está haciendo. No. Entonces yo creo que hay una muestra de mucha madurez. Y eso es positivo. Se está construyendo un consenso. Haya o no reuniones de izquierda para eso, haya o no reuniones para izquierda. Yo pienso que hay un nivel de madurez que nos ha permitido que con y sin reuniones vayamos dándonos cuenta de cuál es el rumbo a seguir en esta cuestión. Bien, muchísimas gracias a Virtudes Álvarez y a Manuel Salazar por haber aceptado esta invitación y echarnos luz sobre lo que está ocurriendo en República Dominicana y lo que está ocurriendo con el gobierno del PLD, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo en el litoral de las fuerzas históricamente progresistas, revolucionarias, que son parte de este movimiento social tan importante que hoy está representado en la Marcha Verde. A ustedes, amigos y amigas, no se vayan, que hay más en Acento TV.